Queridos amigos, como suelo decir siempre para nosotros con Ethel, es una alegría increíble e indescriptible estar acá. A menudo nos preguntan, ¿por qué es que están tan alegres? Imagínense qué pregunta eso. De hecho, quiero decir algo. No sé por qué a veces hemos llegado a percibir que hay personas que pueden creer que la alegría es una utopía, que un estado de felicidad, porque aquí ya no estamos hablando de una alegría porque me tomo una Coca-Cola, de una alegría porque me estoy comiendo un buen asado. Estamos hablando de la alegría del reino, un estado de felicidad, una conciencia que nos permite estar en felicidad independientemente sean las circunstancias. A menudo nos hacen esa pregunta, ¿por qué estamos tan felices? Y ahorita viene a mi vida algo que lo quiero compartir. Claro, viene una luz de los escritos apostólicos, del llamado Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, en el cual San Pedro, y aquí hoy vamos a iniciar, fíjense bien, los análisis hoy de la Parashat los vamos a iniciar otra vez desde San Pedro, como místico. Y viene a mi mente cuando San Pedro, quien en los escritos apostólicos tiene primera de Pedro y segunda de Pedro, viene él y escribe lo siguiente: en quienes ustedes, a pesar de no haberlo visto, se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Ese versículo es cábala del más alto nivel, porque ¿cómo luce un cabalista en la vida diaria? Un cabalista en la vida diaria tiene un gozo interno indescriptible, incomunicable. Ya acá estamos en la sefirá de Jokmah. El verdadero gozo proviene de esas regiones que en verdad es difícil traducirlo a la Biná para que la Biná lo baje mediante los canales vía Tiferet, vía Geburá, a Od o a Netzach, mejor dicho, y Netzach lo exprese con una carcajada o lo exprese con un lenguaje corporal de qué feliz me siento. Entonces, los niveles de alegría a los cuales mete la mística hebrea son indescriptibles. A veces Jokmah los va a tirar directamente sin filtro a la Gesed para que bajen a Netzach. Y muchas veces ahí la alegría incluso puede salir en llanto místico, que ya es un llanto que no expresa dolor. Es un llanto que está comunicando un profundo gozo. Un día, les quiero adelantar, vamos a dar algo acerca de cómo luce el gozo o cómo se experimenta el gozo de un místico hebreo. Son niveles de alegría, vibraciones energéticas de muy alto nivel, porque no importando que en los mundos inferiores haya obstáculo o haya muchísimas adversidades, el místico tiene un gozo interno que cuesta transmitirlo con palabras. Vuelvo a decir esta idea. Si revisas primera de Pedro y segunda de Pedro, si no me equivoco, está en el capítulo 1. Va a decir lo siguiente San Pedro: ustedes creen en él a pesar de no haberlo visto. Bueno, eso es emuná. También ya eso es cábala. Creer en algo que no he visto es cábala. Es decir, claro, el cabalista con entrenamiento comienza a ver la realidad invisible. Pero ustedes creen en él a pesar de no haberlo visto. Eso es cábala. Otra vez ya volvimos a hablar no del primer papa católico, estamos hablando aquí de un gran cabalista, San Pedro. Ustedes creen en él a pesar de no haberlo visto, y esto es lo más importante, y se alegran en él con un gozo indescriptible y glorioso. Eso es mística del más alto nivel. Es más, no sé si lo puede googlear por ahí. Está en primera de Pedro 1 o está en segunda de Pedro 1. En los versículos ahí va a aparecer: ustedes creen en él, refiriéndose a Yeshua, el cual ustedes no lo vieron, pero se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Mientras este lo busca para darles cabal la cita, porque la Biná vive de citas. La Biná quiere el capítulo, la Biná quiere el versículo. ¿Okay? Siento desilusionarlos, pero la Torah no funciona así, pero bien para todos aquellos de la Biná que dicen: deme la cita bíblica, deme el capítulo bíblico. Yo me he movido en ese mundo, en el mundo del cristianismo institucional, y claro, conocer el versículo, conocer el capítulo tiene su valor. Ya lo tiene. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8, ¿lo puede leer? A él amáis sin haberle visto. A él amáis sin haberle visto. Eso es cábala. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no hemos visto? Respuesta: el místico ya lo vio.
El místico lo percibe. Los sentidos extrasensoriales, por llamarle así, de otra dimensión, le han permitido amar algo invisible. Continúe, Ethel. En él creéis. En él tenéis emuná. El místico San Pedro no está hablando de una creencia, no está hablando del credo niceano, el de Nicea, no está hablando de los cánones de Dort, no está hablando del catecismo confesional de Westminster. Y lo digo con todo el mayor de mi respeto. Si eso he estudiado los últimos 30 años, 35 años de mi vida, y tienen su lugar, ¿ok? Pero acá estamos hablando de creer como emuná, sígatela, en el cual ponéis vuestra confianza. Y aunque no lo veis ahora, en el mundo inferior, ahora, Olam Hasé, creyendo en él, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Indescriptible, dice otra Esa versión. dice otra versión. Indescriptible, inefable y glorioso. Así que les quiero responder a todos aquellos que a menudo nos preguntan, ¿y por qué están tan felices? Bueno, de hecho, a veces con Ethel tenemos más problemas que ustedes. Pero los problemas están en el mundo inferior. En el mundo de lo eterno, en el mundo de lo santo, ya el mal es casi imperceptible. Así, ¿de qué está hablando San Pedro? De la experiencia mística del gozo inefable, del gozo indescriptible que aquellos perciben en su interior a través de la emuná. Es decir, ven aquello que no se ve. Cábala del más alto nivel. Así que quiero volver a decir lo que la vez pasada, aquí en el canal de YouTube El Cabalista Jesús, si te vas al último video que se llama La Cábala de San Pedro, nos atrevimos con Ethel a decir allí, San Pedro es un místico. Y si quieres entender Primera de Pedro y Segunda de Pedro, no solamente debemos de estar familiarizados con la Torá, debemos de estar familiarizados con que Pedro lo que va a hacer es exponer místicamente las parashot, las secciones del Antiguo Testamento que se leen en las sinagogas. San Pedro las va a explicar desde un nivel muy elevado de conciencia. ¿Qué tan elevado es el nivel de conciencia de Pedro? Pedro entra en contacto con lo que no se ve. Y en el momento, queridos amigos, en el momento en el que nosotros entramos en contacto con lo que no se ve, esto es lo que en Cábala se llama con vibraciones de energía sutiles. Esos niveles de vibraciones de energía que son muy sutiles, imperceptibles a los sentidos materiales, corporales, que van más allá del nefesh, y quizás el ruach ya entra en contacto con la neshama, son aquellos campos energéticos que nos dan mucha alegría, nos dan mucho gozo. ¿Qué es el gozo? Una vibración energética de muy alto nivel, que tiene que ver con el campo invisible al cual se accede por medio de la emuná. Eso es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dijo, ¿verdad, Ethel? Sí. Bueno, otra vez, ok, diciendo 1:8 para todos aquellos que aman la vida. Muy bien, Ethel, me gustaría ir a la Parashat, pero leyendo siempre Primera de Pedro 2:9. Lo pueden buscar y vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento es Cábala porque el Nuevo Testamento está haciendo una interpretación desde el Sod de la Torá. ¿Cómo lo sabemos? Por eso es que los evangelios a cada rato van a decir el misterio del reino de los cielos, Yeshua lo revela en parábolas. ¿Qué es misterio? Soda. Por eso San Pablo, otro gran místico, va a decir, les voy a revelar un misterio. No todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La frase abrir y cerrar de ojos también la podemos encontrar en muchos escritos cabalistas del siglo I y también de la época medieval. Eso es Cábala. Y también cuando Pablo dice, les revelaré un misterio. Efesios, Pablo va a decir también, les voy a revelar un misterio que estuvo oculto desde los siglos, que los judíos y gentiles son copartícipes, coherederos en un mismo cuerpo. Eso es Cábala del más alto nivel, un misterio. Vamos con Pedro, y Pedro también está revelando muchos misterios. ¿Cómo lo sabemos? Está hablando de lo invisible. Eso es Cábala. Y ahorita yo quiero que miremos la conexión que hay entre lo que él va a escribir en Primera de Pedro 2:9 y la Parashat Emor. Emor, diles, ok, Emor, diles, dirás. Emor va a continuar con la idea que desarrollamos en la clase pasada. Repito, la puedes ver aquí en este canal, El Cabalista Jesús, y te invito a suscribirte a nuestro canal y te invito también
a activar la campana para que no te pierdas ninguna de las enseñanzas de Cábala a la luz tanto del Antiguo Testamento como de los escritos apostólicos. ¿Qué es lo que va a hacer entonces San Pedro? San Pedro lo que va a hacer ahorita es ir de alguna manera a lo que aparece en Emor. ¿Qué aparece en Emor? Las leyes de santidad, que ya estudiamos que la santidad no es santurronería, que se aplican a los sacerdotes, ¿okay? Que se aplican también a las ofrendas y que se aplican al tiempo. Esta idea, no sé si tendré, valga la redundancia, no sé si tendré tiempo hoy para explicar las leyes de la santidad del tiempo. Esa parte es alucinante, porque si algo va a ser la cábala, es tratar de llevarnos a lo que Cordovero llamaba que el alma, cuando muere el alma pasa a un tiempo fuera del tiempo. Fíjense bien cómo el cabalista habla del tiempo. Lo habla en 3 etapas. Primera etapa, el tiempo, cronómetro, cronos. Segunda etapa, cuando el alma muere, pasa un tiempo fuera del tiempo, según Cordovero, pero el alma siempre mantiene conocimiento, voy a decir más que conocimiento, conciencia de existencia, y todavía mantiene una subjetividad de su alma. Y el tercer nivel, la eternidad. Tiempo, tiempo fuera del tiempo y eternidad. 3 niveles a los cuales los cabalistas a menudo en sus escritos se refieren cuando hablan de tiempo. ¿Por qué es importante la santificación del tiempo que aparece en Emor? Repito, en Emor aparece la santidad sacerdotal. Alguien dice, ¿pero qué tiene que ver con nosotros la santidad sacerdotal si yo no soy sacerdote? He ahí un problema ya. Hay un problema porque para San Pedro, que es un gran místico, tú eres un sacerdote. ¿Cómo lo sé? Ya le voy a decir a el que lea. Para San Pedro, que es un cabalista, la energía sacerdotal trasciende el linaje del Nefesh, el linaje biológico del ser humano. Entonces, ¿qué hacemos? Santifica la energía sacerdotal, santifica la energía de las ofrendas y santifica la energía del tiempo. Por eso es que en Levítico 23, que pertenece a la Parashat Emor, van a aparecer los festivales hebreos, la santidad del tiempo, los Moedim, los tiempos de reunión, los tiempos propicios en los cuales el Eterno quiere estar con su pueblo, como cuál es el primero va a ser Shabbat. Levítico capítulo 23, luego va a aparecer Pesach, luego va a aparecer la fiesta de los panes sin levadura, luego aparece en lo que estamos ahorita, la cuenta del hombre, que va a culminar en Shavuot o Pentecostés. Luego se llega a la fiesta de Rosh Hashanah, que es característica porque siempre lo que la va a diferenciar es que se suena el shofar, la trompeta, como dice la versión en español, lo que luego va a dar lugar a la fiesta de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario hebreo. Yom Kippur, el día de expiación, y va a culminar con los 7 días de alegría, otra vez la alegría. Este tema hoy va a salir bastante, la alegría de Sukkot, en el cual el mandamiento principal es, y te regocijarás. ¿Por qué? Porque llegó el fin de la siembra, el cual es la cosecha. Por cierto, ¿por qué también el cabalista vive feliz? Porque el cabalista ya vive el fin de la cosecha, ya anticipó la cosecha, ya está en un tiempo fuera del tiempo. El Sukkot para él no solamente es armar una cabaña física, él ya vive bajo esa Sukkah, por así decirlo, los 365 días del año. Termina entonces Levítico 23 con la santidad del tiempo de Sukkot, hablando de 7 días, y claro, luego el día octavo, Shemini Atzeret, el octavo día, lo que hoy los rabinos le llaman Simhat Torah. Otra vez Simhat Torah, la alegría de la Torah. Entonces, aquí ya hay algo bien interesante. ¿A qué apuntan las fiestas? Apuntan a la alegría suprema de los redimidos. Y ese, queridos amigos, como bien decían los profetas, y volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sión cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Gozo perpetuo. ¿Para qué la santidad del tiempo? La santidad del tiempo nos ayuda a fijar momentos propicios de alegría que un día darán lugar a una alegría eterna. Creo que también próximo año, si Dios nos da la vida, nos da la salud, podremos quizás en esta parashat estudiar un poco las fiestas. Pero repito, ¿de qué habla Emor? Santidad de los sacerdotes, santidad de las ofrendas y la santidad del tiempo. ¿Por qué es importante la santidad? Bueno, porque la santidad está en contraposición, porque los cabalistas unimos todo, la santidad está en contraposición de lo profano. Ahora, a decir verdad,
En el espacio-tiempo todo es profano. Y por eso la Binah necesita aprender a hacer separación entre lo santo y lo profano. Pero en un nivel superior, ¿quién es un cabalista? El que tiene la habilidad acá en la materia de vivir la audacia entre lo santo y lo profano. Bueno, habiendo dicho eso, ¿por qué San Pedro nos va a referir a Emor? ¿Y por qué es importante estudiar las leyes de santidad que tienen que ver con lo eterno? Si nosotros, puede decir alguien, no somos sacerdotes. A decir verdad, la energía sacerdotal también se mueve en ti. Primera de Pedro 2:9, adelante. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio, sigue, nación santa, vamos. Pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esto es impresionante. ¿Y quién es ese pueblo? ¿Solo judíos o también tienen mente gentiles? ¿Qué dice el siguiente versículo? Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo. Y fíjense bien, vosotros, hablando de los gentiles, en el tiempo pasado no erais pueblo. Y cuando dicen el tiempo pasado, eso tiene que ver con el Olam Hasé, este tiempo, y el Olam Habá, el tiempo venidero. El mundo venidero, este mundo y el mundo venidero. Para San Pedro, el mundo venidero ya está acá. Eso lo hemos dicho, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, pero muchísimas veces. ¿Cómo es posible que hay gente que no realice lo que dice la carta a los hebreos, estando Cristo ya presente? También esa idea la puedes escuchar en una enseñanza que se tituló ¿Dónde está el arca perdida? Está como 8 enseñanzas atrás en este canal, la puedes ir a ver. Porque estando Cristo ya presente, nos introduce esa hermosa idea que la cábala quiere de alguna manera hacer que los iniciados logren comprender a dónde está la eternidad. Acá. El tiempo fuera del tiempo del cual hablaba Cordovero está acá. Y si seguimos profundizando en quitar el tiempo fuera del tiempo como que fuera una cebolla, llegaríamos a la eternidad. Lo que sucede es que para llegar a la eternidad hay que quitar un montón de capas del cronos, del cronómetro humano. Eso es lo que hace la cábala también. Pues bien, en otro tiempo, es decir, en el Olam Hasé, ustedes no eran pueblo, pero al elevar los niveles de conciencia nos damos cuenta que pueblo de Dios no solamente es aquel que tiene un linaje biológico. Pueblo de Dios somos todos. ¿Quiénes todos? Todos aquellos que a través del estudio de la cábala han logrado elevar sus niveles de conocimiento y vienen a realizar que en verdad todos tenemos un origen común. Todos tenemos una semilla común. Por lo tanto, somos hermanos. Somos pueblo de Dios. En sí, la idea es bien sencilla. Quizás a veces los cabalistas nos encanta complicar un poco las cosas, pero en otro tiempo no eran pueblo. Hoy hemos elevado el nivel de conciencia y nos damos cuenta como San Pedro lo realizó en aquella famosa visión de Hechos capítulo 10. Pedro, no le llamas impuro a lo que yo he limpiado. Claro, la visión no tiene que ver con alimentos, ya lo hemos dicho. La visión tenía que ver con la percepción equivocada, ¿okay?, de cierta rama judía ortodoxa del tiempo histórico del Segundo Templo, que miraban al gentil como que el gentil fuera impuro per se. Esa cosmovisión errónea, Dios se encarga de corregirla en la vida de Pedro. Hechos capítulo 10. Así que resulta ser que en otro tiempo no eran pueblo, hoy son pueblo. Pero a mí lo que más me llama la atención, vuelvo a leer el 2:9, es cómo Pedro habla de nosotros. Y me gustaría primero ir haciendo alusión para que ustedes vean qué tan importante es la Torá para entender el Nuevo Testamento. No podríamos entender nada de lo que dice Pedro si no lo anclamos primero a la letra de la Torá, para luego aventurarnos en llegar al sol de la Torá. Vamos, Etel. ¿Qué dice Pedro? Pero vosotros sois linaje escogido. Etel, ayúdame. ¿A dónde está la idea del linaje escogido? ¿A dónde viene la idea de que hay una simiente escogida? ¿En qué libro de la Biblia? ¿Ok? ¿En qué libro de la Biblia se le dice a un personaje, tu simiente será bendita? ¿Ok? Estamos hablando de Bereshit. Abraham, correcto, Etel. Estamos hablando de Abraham. Si nosotros queremos entender qué tiene en mente San Pedro cuando dice vosotros sois linaje escogido, tenemos que ir a pensar a dónde se ha dicho de un linaje escogido. Esta es la promesa hecha a Abraham. Y es interesante porque la promesa hecha a Abraham no solamente es para un pueblo, dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ese todas las familias de la tierra se dan gusto todos los cabalistas contemporáneos. Sigamos, el primero linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Siguiente. Real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿De dónde Pedro va a sacar que somos real sacerdocio? ¿Ok? Tú eres real sacerdocio, tú eres un sacerdote. Es decir, la energía sacerdotal, la energía que operaba en el Tanaj bajo la vestidura sacerdotal externa,
esa energía sacerdotal opera en ti. Si tú vienes del cristianismo institucional, yo sé que tú me dirás, ese versículo bíblico yo lo conozco de memoria. Está bien conocerlo de memoria, esa es una parte infantil, hay que conocer la Biblia de memoria, de acuerdo, hay que conocer la letra de memoria, de acuerdo, pero la parte madura viene y pregunta, ok, ¿en qué sentido la energía sacerdotal está dentro de mí? Y de eso es de lo cual yo quiero hablar en esta mañana. Pero el punto es comprender que en el Nuevo Testamento el pensamiento es tan avanzado, la conciencia está tan elevada, que ya estamos viendo que lo sacerdotal no solamente le pertenece a Aarón por derecho biológico, estamos ya hablando de una conciencia que te permite a ti experimentar la energía sacerdotal en un nivel sutil. Es más, no habrá tiempo hoy, pero si vamos a Hebreos, también Hebreos nos va a introducir a un sacerdocio eterno del orden de Melquisedec. Es decir, esta gente del Nuevo Testamento son tan oscuros, son tan ocultos, que a nuestra manera de ver con Ethel, yo y Ethel nos atreveríamos a decir, han pasado 2000 años desde la carta a los Hebreos, han pasado 2000 años desde Primera de Pedro y todavía no hemos logrado captar qué es lo literal y qué es lo simbólico, qué es lo que está en la superficie del texto, el sacerdocio arónico, y cuál es la energía que subyace, energía sacerdotal bajo el manto del sumo sacerdote Aarón. De eso habla Primera de Pedro, San Pedro, vosotros sois real sacerdocio. Quería decir algo, Ethel. Sí, y que de hecho es una idea que Dios también tenía en mente antes, no solo que Aarón fuera sacerdote, sino que en Éxodo 19 lo dice, no sé si lo puedo leer. Léalo. Gracias por traer eso a colación, porque también el deseo de Dios siempre fue que el pueblo realizara que todos eran sacerdotes. Vamos, léalo. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial, lo que está diciendo Pedro, entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, claro, y una nación santa. Y recuerdan ustedes cuál fue el problema. No es por qué se perdió esa palabra que da Dios, pero ¿qué sucede? ¿Por qué la nación no logra aspirar al sacerdocio? ¿Y por qué Leví termina siendo la función sacerdotal? ¿Lo recuerda? Por el becerro de oro. Por el becerro del oro, ¿ok? Entonces vemos un problema que había que rectificar. Gracias por esa idea, Ethel, que ya para San Pedro ya fue rectificado. Fundamental esa idea, porque también aquí ya Ethel nos introdujo a otro gran tema. Siempre que trabajas con el Sod, siempre que trabajas con lo simbólico, siempre que trabajas con lo que no se ve en la superficie y tú te atreves a profundizar y vienes a decir, he encontrado un Sod, he encontrado un simbolismo. ¿Cómo tú sabes que ese simbolismo es válido desde los estándares de la cábala hebrea? ¿Por qué? Porque el Sod nunca puede contradecir lo literal. Entonces, claro, la exégesis cabalística es muy audaz porque te busca unir 4 niveles, el literal con el alusivo, con lo homilético y con lo profundo que es el Sod. Entonces, alguien puede decir, este San Pedro es un hereje porque Leví era sacerdote. No, puedes decir tú, porque también en lo literal ya estaba escrito que todo el pueblo era una nación de sacerdotes. Y si estás familiarizado con el texto de la Torá, tú ya sabes, sí, lo que pasa es que hubo un error que dio lugar a que Leví asumiera el sacerdocio, pero un error que ha sido rectificado. Bueno, como pueden ver ustedes, estamos en un versículo y no hemos pasado este versículo y no hemos llegado todavía a Ezequiel, que es donde yo quiero estar hoy, en la Haftará de Emor. Alguien dice, pero ¿por qué no nos quedamos en la Torá? Les voy a decir lo que yo siento en mi corazón. Está bien la Torá y hay que conocer la Torá a profundidad. Pero ¿por qué, quizás como en 3 enseñanzas pasadas, he querido ir a la Haftará? Porque ya la Haftará, los profetas ya vienen operando con un nivel de explicación de la Torá más profunda. El profeta, los Nevi'im, nunca se alejan de la letra de la Torá. Vuelvo a enfatizar esta idea. ¿Cómo tú sabes que el Sod es válido desde los estándares cabalísticos? Porque el Sod nunca va a quebrantar el mandamiento escrito, lo va a profundizar.
Por eso Yeshua va a decir, no piensen que yo he venido a derogar, a abrogar la ley y los profetas. No lo he venido a abolir. Yeshua lo profundiza. Repito, la audacia del cabalista está en unir los dos mundos, literal con simbólico. Esto es cábala del más alto nivel. Entonces, ¿qué hacen los profetas? ¿Qué va a hacer Ezequiel? Va a explicar la ley santa del sacerdote, pero desde un nivel más profundo. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento va a profundizar un poquito más sobre lo que dijeron los Nevi'im, lo que dijeron los Ketubim, los escritos, y lo que dijo la Torah. Entonces, si tú ahorita me has estado siguiendo el hilo de lo que he estado hablando, y tú dices, bueno, entonces lo que me estás tratando de comunicar es que el Nuevo Testamento es la profundidad, no solo de la Torah, es la profundidad del Tanaj. Mi respuesta es sí, así es. Solo que el cristianismo cometió un pecado capital. ¿Qué pecado capital? Se fue al sod, a lo simbólico, descuidando lo literal. ¿Lo literal de qué? De la Torah. Entonces, como pueden ver, ¿qué regla dará la mística hebrea? Está bien el sod de la Torah del Nuevo Testamento, pero por favor, no echen a perder la letra de la Torah. Esto es Jesús. No he venido a abolir la letra de la Torah. He venido a darle cumplimiento. ¿Cómo le da cumplimiento? Profundizando no solamente en la letra, profundizando en la ética de cada mandamiento. Entonces, si alguien me dice, letra o espíritu de la Biblia, la respuesta del cabalista, ¿cuál es? Ambos. Ambos. Unir. Unificar. Bueno, te sigue por favor con 1 Pedro 2:9, porque quiero decir algo más todavía. Ya vimos linaje escogido, ya vimos real sacerdocio, ya vimos que son ideas que si no hemos estudiado Génesis, no hemos estudiado Levítico, no vamos a entender. Y Éxodo, ya leyó Éxodo, ya fuimos con Abraham en Génesis, estamos en Levítico con la ley de santidad del pueblo y de los sacerdotes y del tiempo, y podemos ver, para entender este versículo, debemos de conocer los 5 primeros libros de Moisés para entender de qué está hablando San Pedro. Vamos. Dice, Nación Santa. Ok, Nación Santa. Ya lo leyó. Éxodo. Ustedes serán mi especial tesoro. Nación Santa. Un pueblo de sacerdotes. Siga, Ethel. Pueblo adquirido. Para que anuncie. Ok, pueblo adquirido es, mi versión dice pueblo adquirido por Dios. ¿En qué libro está, Ethel, cómo Dios redimió a su pueblo y lo compró? ¿A dónde está esa idea de que Dios redime a un pueblo cautivo? Éxodo, Shemot. Fíjense bien. El versículo 1 de Pedro 2:9 no puede ser captado a menos que entendamos primero lo literal. ¿De dónde viene el linaje escogido? ¿De dónde viene la nación santa? ¿De dónde viene, cuál fue lo último que dijo? El pueblo adquirido, el pueblo redimido por Dios. Siga. ¿Y para qué? Para que anunciéis las virtudes. ¿Qué palabrita esa? ¿Ok? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Bueno, 3 cosas últimas y leo, aunque sea un poco de Ezequiel. Ethel, virtudes. ¿Qué se estudia en el árbol de la vida? Se estudia que cuando cometemos excesos y cometemos defectos, ¿cómo se llama tener energía excesiva? Cuando tenemos energía, muy bien, cuando tenemos energía, demasiada energía excesiva, cometemos lo que se llama una clipa. Una clipa. Y cuando también hay defecto de energía, ¿qué cometemos? Lo que se llama una clipa. Ok, una clipa. Pero ¿qué pasa, Ethel? Cuando nosotros en el árbol de la vida, y esto es cábala básica, equilibramos lo positivo y lo negativo. ¿Cómo se llama eso? Hacemos una midá. ¿Midá? Una virtud. Ah, ok, una midá. Hacemos una midá. Midá. ¿Y qué dice San Pedro? Para que anuncien qué cosas, las midot, las virtudes, las virtudes. Cuando San Pedro dice que anuncien virtudes, ¿qué es una virtud en cábala? Virtud en cábala es darle a cada dimensión ni mucho ni menos, sino destruir la clipa de exceso por más, de exceso por menos, por defecto, o exceso por mucha energía y darle la energía correcta, la midá. ¿Quién es virtuoso entonces? Es virtuoso, y San Pedro estaría de acuerdo, es virtuoso aquel que equilibra cada sefirá.
De eso está hablando San Pedro. Para que anunciéis las virtudes. Alguien puede decir, pero ¿por qué tú dices que San Pedro tiene en mente cábala cuando habla de virtudes? Bueno, solo basta leer la última línea. ¿Qué aparece después de virtudes, Ethel? De aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Con qué dos cosas le encanta al cabalista trabajar, Ethel? Con la luz y las tinieblas. Luz y tinieblas. Entonces nos encontramos con que este pasaje, este versículo, primera de Pedro 2:9, ¿qué es? Es cábala. Es cábala. Un versículo que los cristianos lo citan y lo conocen de memoria. Vemos que es cábala. San Pedro juega con tinieblas y con luz. Dos fuerzas primordiales, primigenias, con las cuales la cábala comunica. Se necesita tinieblas para que la luz resplandezca. Okay. Cuando somos capaces de darle a la tiniebla su energía, porque alguien puede decir, a la tiniebla hay que darle su energía, por supuesto. Tiniebla, y le damos energía a la luz, luz luminosa y luz oscura, llegamos a la midá, llegamos a la virtud. Pedro dirá, para eso ustedes han sido llamados, para anunciar virtudes, para anunciar cómo se logran las virtudes, en las cuales se une tiniebla con luz. Porque en cábala algo conocemos, y es que toda tiniebla tiene la función de que la luz pueda brillar. Lo restrictivo es lo femenino para que lo masculino pueda dar. ¿Qué es primera de Pedro 2:9? Es cábala de alta potencia. Es unir la letra de Génesis, la letra de Éxodo, la letra de Baikra, la santidad de los sacerdotes, unirlas también con el sod de una virtud, con el sod de tinieblas y luz. Y de esa manera formar un pueblo en un tiempo fuera del tiempo, que antes no era pueblo, pero hoy en niveles de conciencia muy elevados nos damos cuenta que también, así como la tiniebla y la luz se unen, también así se une el gentil con el judío. Y todos contentos porque estamos anunciando la gran redención. Podría terminar aquí, pero solamente quiero leer Ezequiel. Solamente lo vamos a dejar planteado, la Haftará. Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23, y me quiero despedir con esta idea y dejamos acá un tiempo para preguntas y respuestas. Muy bien, vamos. 44:23 de Ezequiel. Esta es la Haftará que corresponde a Emor. Si tú la lees, te darás cuenta que Ezequiel está hablando de leyes de santidad sacerdotal. Entonces, tú preguntas, ¿y a mí de qué me sirve estudiar leyes de santidad sacerdotal? Respuesta, porque la energía sacerdotal que está dentro de ti, tú necesitas aprender a manejarla, a canalizarla, porque es el sacerdote el que puede penetrar a Jokmah. Fíjense bien el secreto que voy a revelar ahorita. No hay mortal profano o tu cuerpo mortal profano no puede entrar a Jokmah. ¿Cómo entramos a Jokmah? Entras a Jokmah, trasciendes de Binah a Jokmah cuando realizas cómo penetrar ahí a través de la energía de tu sacerdote interno que es capaz de entrar a la santidad que está más allá de las cosas en el espacio-tiempo, de las formas y las figuras. Fíjense bien el 44:23 lo que va a decir acerca del sacerdote, pero quiero dejar esto muy claro. Ya para Ezequiel, no me atrevería a decir que está en un nivel tan elevado de conocimiento como San Pedro. No me atrevería a decir eso, pero sí me atrevería a decir que ya es un visionario que al darnos las medidas del tercer templo o del templo de Ezequiel, como se le conoce, ya nos está ampliando. De hecho, el templo es más grande, el templo de Ezequiel, que el templo de Salomón. Ya nos está ampliando una visión, no solamente del templo, con sus utensilios, con sus ofrendas, sino también una visión sacerdotal. ¿Qué era una energía sacerdotal? Vamos, Ethel, por favor. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Muy bien. Y entre lo impuro y lo puro. Me gustaría que me ayudara Ethel con estas ideas. Vamos a poner acá, me gustaría ahorita hablar de la energía sacerdotal. La energía sacerdotal tiene una función. Así hablamos en Cábala.
En Cábala queremos conocer la función de las cosas. Ok, ¿cuál es la función sacerdotal? De eso nos habla Ezequiel. Claro, también nos habla la Torah en un nivel más literal. Lo puede volver a repetir, Ethel, y me gustaría que usted lo ubicara esa función en una dimensión del árbol de la vida. Vamos a poner aquí la energía sacerdotal, y vamos a explicar sacerdotal. Vamos a explicar por qué era solamente el sumo sacerdote el que tenía el mérito de entrar al Santísimo. Que el Santísimo también, como hemos explicado en otra clase, el Santísimo corresponde a lo eterno. Vamos a ver. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo impuro y lo puro. ¿Me ayudaría usted a dónde situaría la función de enseñar entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro? ¿Qué dimensión discrimina? ¿Qué dimensión enseñar a discernir? Categoriza. Es lo mismo, enseñar, discernir. ¿Qué dimensión enseña? ¿Qué dimensión categoriza el bien y el mal? Muy bien. Y Vina. Vina. ¿Qué hace la Vina? De hecho, la palabra es Bein y hará diferencia. Por eso la Vina se vuelve clave en el estudio de Cábala. ¿Qué hace la Vina? La Vina sistematiza. La Vina organiza. La Vina mete en caja todo. Es la Vina la que va a meter en una caja lo puro. Es la Vina la que va a meter en una caja lo impuro. Es la Vina lo que va a meter en una caja lo sagrado. Y va a meter en otra caja lo profano. Entonces, ¿qué hace una energía sacerdotal? Que es la energía que nos permite, como dijo Ethel, hacer el tránsito hacia la Jogma. Muy bien. Fíjense bien lo que hace la energía sacerdotal. La energía sacerdotal nos enseña, Vina, a tener una buena Vina. Y esto es muy, pero muy importante. Este punto lo quiero volver a remarcar. ¿Por qué es importante tener un buen maestro de Cábala? La función de un buen maestro de Cábala es como una función sacerdotal, en el sentido de que enseña primero a tener una buena Biná, que lo que hace es diferenciar. Vamos a poner acá, la Biná lo que hace es diferenciar, porque la Biná se mueve en el espacio-tiempo. La Biná se mueve en el espacio-tiempo. Eva, que es el arquetipo de la Biná, se mueve con conceptos, se mueve con lógica, se mueve discriminando en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es discriminar? Hay que discriminar el bien y el mal. Ahora, la Jokma no discrimina, la Jokma no divide, la Jokma no tiene concepto de puro y de impuro. En la Jokma no hay concepto de profano y santo. Claro, alguien puede decir, qué linda es la Jokma. La respuesta de la Cábala es no. Cuidado con la idolatría. La Jokma, que es tan libre, porque la Jokma ya está más allá del espacio y del tiempo, la Jokma va a necesitar, para poder operar en toda la realidad, una buena Bina. Entonces, ¿cuál era la función sacerdotal? ¿Qué hace una energía sacerdotal? Una energía sacerdotal instruye al pueblo, instruye a las personas a fortalecer una buena Biná que nos ayude progresivamente. Fíjense que entre Biná y Jokma hay un canal. Este canal es el de la letra Shin. ¿Se logra ver, Ethel? Muy bien, la letra Shin. Sí. Entre Biná y Jokma tenemos un canal, el de la letra Shin. ¿Qué es lo que hace entonces una buena Biná? Una buena Biná que está ordenada. ¿Cómo ordenada? Sistematizada. ¿En qué sentido? En que separa. ¿Qué separa? El bien y el mal. ¿Qué separa? Lo puro y lo impuro. ¿Qué separa? Lo santo y lo profano. Una Biná entrenada. Una Biná que sabe darle a cada cosa su tiempo. Una Biná que sabe darle a cada cosa su lugar.
Por eso Levítico 23 habla de que cada fiesta tiene su tiempo en base a la luna, luna y sol, porque el calendario hebreo es lunisolar. ¿Por qué es tan importante la santidad del tiempo? ¿Por qué es tan importante en una primera etapa aprender a santificar en tiempo y espacio los Moedim, Pesach, Shavuot, Sukkot? Porque no vamos a estar listos para ir desde un Moed. Alguien puede argumentar, ¿me estás diciendo que una fiesta del Señor es en espacio-tiempo? Por supuesto. Que la energía es eterna, son otros $5 o son otros $5. Pero por eso el pueblo necesitaba saber cómo operar en el espacio-tiempo. Para eso hay leyes que nos ayudan a diferenciar los tiempos profanos de los tiempos sagrados. ¿Qué es Sukkot sino un tiempo sagrado? ¿Qué es Pesach sino un tiempo sagrado dentro de lo profano? Pero si yo no logro manejar esta área, y por eso es importante la Biná, porque mucha gente se pelea con la Biná, o a veces muchas personas dicen lo siguiente: sus clases de Cábala son pura Biná. Sí, queridos amigos, pero es que si no ampliamos la Biná, peligrosísimo transitar el canal Shin. ¿Qué es el canal Shin? Es el canal a donde la eternidad se va a contraer en el espacio-tiempo. Claro, entonces, a medida yo transito este canal y entro a Jokmah, que la Jokmah es libre, y es lo que a mucha gente le encanta, pero se pueden confundir, la Jokmah que no opera en espacio-tiempo y alcanza a percibir la eternidad ketérica, la Jokmah no hace diferencia entre días. La Jokmah no hace diferencia entre almas. La Jokmah no hace diferencia entre personas. La Jokmah es tan libre que no hace diferencia entre sustantivo, predicado, pretérito pluscuamperfecto, del verbo ser o estar, del to be. ¿Por qué? Porque la Jokmah se mueve con lenguas angelicales o lenguas ininteligibles. Yo sé que alguien puede decir, pero yo eso es lo que quiero. Sí, pero para entrar a eso, la energía sacerdotal primero te prepara para equilibrarte diferenciando, para luego subir a la Jokmah unificando, pero que no pierdas la razón. ¿Qué es la locura? La locura en Cábala es aquel que se atreve a subir a la Jokmah, a lo santo, sin haber aprendido a manejar el mundo de lo profano. ¿Qué es el mundo de lo profano? En Cábala el mundo de lo profano es el mundo lunisolar. ¿A qué me refiero con eso? El mundo sujeto al desgaste físico de la materia porque todavía opera en un escenario en el cual el tiempo corrompe la materia. ¿Cuál era la razón por la cual el sumo sacerdote no podía ni siquiera acercarse? Sumo sacerdote, no los sacerdotes. Sumo sacerdote, Jokmah, no podía acercarse a un cadáver, incluso fuera su papá, su mamá, sus hijos o su mujer. Respuesta, porque era profano. ¿Y qué profanaba? Profanaba la santidad del sacerdote, que tiene que ver con aquello que está en lo eterno, que ya no se corroe, ya no se corrompe, ya no está sujeto al desgaste físico material. Son estas las grandes ideas de la mística hebrea. La gran idea de la mística hebrea, y quizás por eso es complejo, es que tú tengas los dos lados. La eternidad, pero tus pies en la tierra. El sacerdote dentro de ti, pero tu hombre común que en el día a día se pone el disfraz de panadero, el disfraz de contador, el disfraz de maestro de colegio, el disfraz de maestro de cábala, y que tenemos que en el mundo profano dar luz con conceptos que diferencian. Porque bien dijo Pablo, ¿qué pasa si alguno de ustedes viene con lenguas de Jokmah a dar un discurso? Lo dijo en 1 Corintios, nadie les va a entender. ¿Qué es lo que pasa cuando un cabalista no tiene una gran biná? No podrá dar una clase de cábala. No podrá bajar luz a términos humanos, mundanos, profanos. Porque en cábala, ¿qué es cábala? ¿Qué es el cabalista? Es la audacia de vivir tu sacerdote interno con tu rol profano externo. ¿Qué es cábala? La audacia de percibir la eternidad, el tiempo fuera del tiempo, en el tiempo de tu cronómetro, que te toca ir a las 7 de la mañana a tu trabajo. ¿Qué es cábala? Es la audacia de unir Jokmah, a la cual todos quieren subir a Jokmah, pero recordar que para subir a Jokmah vamos a necesitar una biná ordenada, una biná
instruida, una biná que sabe categorizar, una biná que sabe diferenciar, una biná que sabe catalogar. ¿Por qué? Porque de esa manera podrá darle forma a todos los contenidos sin forma, sin tiempo de la Jokma. Así que si alguien se pregunta, no entiendo por qué se hace mucho énfasis en tener una buena mente para subir a Keter, a Jokma. Respuesta, porque en Jokma ya no discriminas. En Jokma ya no categorizas. En Jokma ya no haces diferencia. En Jokma estás en la eternidad. Yo sé, alguien puede decir, yo quiero eso. Sí, queridos amigos, pero aquí abajo hay que pagar cuentas. Aquí abajo tenemos un rol marital que cumplir. Aquí abajo tenemos hijos que nos piden alimentos del supermercado. Entonces, por eso la cábala es alucinante. Porque la cábala, a diferencia de otras místicas orientales, y lo digo con todo el respeto, que te van a meter a la Jokma y te van a decir, vete 7 años al Himalaya, vete 7 años al Tíbet. ¿Okay? La cábala no hace eso. La cábala te va a decir, el retiro espiritual sí, pero tu reunión laboral también. La Jokma sí, pero ¿cómo bajar la luz de la Jokma? También. Los no conceptos, de acuerdo, pero ese no concepto, esa no categoría, ¿cómo la vas a bajar a una clase de cábala? Así que, ¿qué tenemos en Emor? En Emor tenemos leyes que tienen que ver con los sacerdotes en la Parashat, las cuales, queridos amigos, todos nos haríamos un gran favor si queremos subir a Jokma. Si queremos subir a Jokma de lo cosmogónico, más allá del tiempo y del espacio, todos nos haríamos un gran favor. Estudiar estas leyes tan básicas que en verdad lo que hacen es ayudarnos a potenciar la biná para que cuando tengamos los destellos jokmáticos, sepamos cómo canalizarlos a nuestro servicio, pero también al servicio de los demás. Muchas gracias.